Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el simulacro 4 de Excel que trata sobre funciones de búsqueda, funciones sobre horas, formatos personalizados. Bien, tenemos el enunciado aquí. Nos dice en primer lugar que pongamos en la columna B el día de la semana, partiendo de la fecha de salida. Vamos a ello. Tenemos aquí la fecha de salida y vamos a utilizar la función elegir con la función diasen. Bien, tenemos aquí las fórmulas para tardar menos en copiarlas. Elegir de diasen, aquí va a salir un número entero y según el número que sea va a sacar el 1 el domingo, el lunes el 2, el 3 martes, miércoles y así sucesivamente. Vamos a copiarlo. Botón derecho copiar, nos vamos a Excel y lo pegamos texto solo. Bien, aquí tenemos la fórmula, vamos a explicarla otra vez. Elegir coge un número en el primer argumento, devuelve un número entero, en este caso diasen. No necesita diasen el segundo argumento, nos valdría con dejarlo así para que domingo saliera en primer lugar, lunes en segundo. En el caso de que quisiéramos que el lunes saliera en primer lugar, tendríamos que darle al argumento 2, pero nos da lo mismo en este caso porque lo que queremos es que devuelva el día de la semana en modo texto, ¿de acuerdo? Bien, en este caso al dar intro nos sale que es el sábado. Bien, A4 está de forma relativa, podemos copiar al resto de las celdas. Bien, doble clic y ya lo tenemos copiado al resto de las celdas. Continuemos. Bueno, hay otra forma también de hacerlo, pero en este caso no nos vale porque necesitamos el día de la semana en texto para que otras celdas lo puedan coger y actuar con ese parámetro, con ese argumento dentro de sus funciones. Pero sería elegante hacerlo de la siguiente manera: igual a esta fecha nos va a dar esa misma fecha y le cambiamos el formato personalizado DD. Vamos a los formatos, formato de número, nos vamos a personalizado y dentro de personalizado en tipo ponemos DD. Ya vemos aquí en la muestra que en este caso va a salir el domingo. Al dar intro vemos que sale el domingo, exactamente igual. Ya digo, esto sigue siendo un número que se le ha cambiado el formato y vemos el día de la semana. En este caso no nos vale, pero para cualquier otra aplicación que no necesitáramos este argumento nos valdría. Con lo cual copio esta fórmula y seguimos. Bien, los siguiente apartado que nos pide es que saquemos la duración en la siguiente columna, duración del trayecto teniendo en cuenta la hora de salida y hora de llegada. Bien, vamos a ello. Tenemos hora de llegada y hora de salida. Bueno, simplemente sería la resta de la hora de llegada menos la hora de salida, pero puede que haya algún tren que llegue después de las 24 horas, entonces daría un valor negativo, daría un error. Para que esto no ocurra vamos a sumarle una unidad, sumar 24 horas, como lo que va a coger en la parte decimal, las horas son la parte decimal del número, va a coger la hora perfectamente. Le damos intro y ya nos lo coge. ¿Ve? Se le suma 1 para evitar que los números negativos en las horas, cual produciría un error. Copio y ya lo tengo. Bien, y lo siguiente sería el precio, de indicar el precio según el modelo de la tabla. Aquí tenemos una tabla donde entrando la columna izquierda con el modelo nos saca el precio, ¿de acuerdo? Y aplicar el formato moneda. Bueno, pues esto se va a hacer con buscar. Aquí tengo la función buscar v de F4, pero prefiero hacerla directamente. Vamos a ello. Sería igual buscar
V, no lo escribo del todo, de buscar V, valor buscado, el modelo, punto y coma. ¿En qué tabla? En esta tabla. No voy a coger los rótulos, aunque como va a ser coincidencia exacta podría cogerlos, vale. Le doy F4 para que se quede ya fijado como referencia absoluta. Tercer argumento, la columna dentro de esta tabla donde voy a sacar la información, la número 2, y fuerzo con coincidencia exacta, un 0 o falso, ¿de acuerdo? Cierro el paréntesis y ya tendría el precio. En este caso T599 sería 40 euros. Le voy a aplicar formato moneda directamente, ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Doble clic y ya lo tendría, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. Precio con descuento. Calcular el precio aplicando un descuento del 15% si el modelo de tren comienza por T y el viaje se realiza en domingo o en martes. Luego se tiene que cumplir que comience por T o que sea, además de comenzar por T, que sea un domingo o un martes. Sería un I y dentro del I anidado 1, ¿de acuerdo? Todo eso como condición dentro de un sí. Caso de no aplicar descuento, en esta columna aparecerá el precio original. Bueno, pues vamos a hacerlo. Para no tardar tanto, yo ya lo tengo aquí. Si la primera letra por la izquierda de F4 es una T, o dentro se cumpla que sea una T y que además o sea domingo o sea martes, todo eso encerrado entre paréntesis. Si esas dos condiciones se cumple, esta o una de estas dos, ¿vale? Pues se le va a descontar un 15%, si no se va a quedar como está. Bien, lo copio, botón derecho copiar y lo aplico como texto aquí. Bien, vamos a comprobarlo. En este caso empieza por T y es un sábado. Bien, pues se va a quedar como está. Bien, le doy intro. Aquí no he tenido que poner ninguna referencia absoluta y le aplico doble clic. Vamos a ver un caso en donde se cumpla T y domingo a 40 se le ha quitado el 15%, queda 34, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, dice que se le aplicar formato moneda, se le va a aplicar otra vez formato moneda. Bien, ahí está. Vamos con los asientos. Indicar el número de asientos según el modelo. Aquí tenemos los asientos. Bien, pues vamos, lo mismo, buscar V. Buscar V. Valor buscado, en este caso el modelo otra vez. La misma tabla, esta de acá. Fijo con F4. En este caso lo saco de la columna tercera y coincidencia exacta, ¿vale? Igual que el otro, pero la columna 3. Bien, se le va a aplicar, voy a copiarlo al resto, voy sacando los asientos que tiene cada tren. Le vamos a aplicar un formato personalizado en donde vamos a poner aquí 0, está indicando que forzamos a una unidad y luego entre comillas vamos a poner plazas. Con esto, ¿qué hacemos? Pues conservando el carácter de número, vamos a sacar el sufijo plazas, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a los billetes vendidos. Billetes vendidos, tenemos calcular de forma aleatoria entre los valores 1 y el número máximo de plaza que tenemos en la columna de al lado. Bueno, pues vamos a ello. Sería aleatorio entre, en este caso, aleatorio entre, saca números enteros entre uno y otro. El primero es el 1, punto y coma,
los asientos, el número máximo de plazas que tiene. Cierro paréntesis y le doy enter. Bien, cada vez que hagamos una operación esto cambiará, no pasa nada. ¿De acuerdo? Billetes vendidos sería esto. Bien, movemos, tenemos aquí puesto los billetes vendidos. Bien, aquí tenemos la función anterior. Bien, y aquí hemos puesto el formato. Indicar que se puede hacer la función que hemos hecho del descuento izquierda que empezaba por T, se puede hacer también de esta manera con sys-anidado. Lo dejo difuminado por si queréis estudiarla. Con sys-anidado se puede hacer, pero es mucho más corta y más lógica la de arriba. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Tanto por ciento de ocupación. Calcular el porcentaje de ocupación teniendo en cuenta el número de plazas y el número de billetes vendidos. Número de plazas y número de billetes. Es una simple división y aplicamos porcentaje. Número de plazas, número de billetes, sería la ocupación partido por el número de plazas, que conserva su carácter numérico, aunque veamos hay plazas. Bien, sale tanto por 1, le aplicamos porcentaje y tendríamos, vamos a sacarle un decimal. Damos doble clic al botón de relleno y ya lo tenemos copiado al resto de la celda. Vamos con la recaudación. Calcular el importe de la recaudación teniendo en cuenta el número de billetes vendidos y el precio con descuento. Aplicar formato moneda. Bueno, pues vamos a ello. Bien, la recaudación sería, en este caso, J4 por H4, que tenemos el precio con descuento. ¿Vale? Pues vamos a ello. Sería el número de billetes vendidos por el precio con descuento. Por precio con descuento. Bien, ahí lo tendríamos. Formato moneda. Selección, copio y ya lo tenemos. Vámonos a la derecha. Nos pide ahora la distancia. Bien, obtener la distancia desde la ciudad origen. Vamos a verlo. Desde la ciudad origen y la ciudad destino según los datos de la tabla inferior. Tenemos una tabla de doble entrada en donde hacemos coincidir la fila que entra, la ciudad que entra por la fila y la ciudad que entra por la columna, y nos dan el cruce la distancia. Aquí tenemos el origen, la ciudad de origen y ciudad de destino. Bien, esto se puede hacer de varias formas. La forma más elegante para mí es con índice y coincidir, aunque se puede hacer también con buscar v y la función sí, bastante más larga. Bien, aquí la muestro. Sería índice, es una función que nos saca dentro de una tabla la coincidencia de una fila y una columna, y la fila la voy a sacar con coincidir y la columna también. Coincidir lo que hace es buscar un valor dentro de un vector. Esta la voy a hacer, no la voy a copiar, es una función compleja, la voy a hacer directamente. Vamos allá. Sería índice igual índice, doble clic. La matriz sería esta sin los rótulos, ¿vale? La fijo porque está fuera de la tabla para que se quede con F4, punto y coma. Bien, ahora le tengo que indicar la fila. La fila me la va a dar, en este caso, origen Cuenca, ¿vale? Voy a buscar Cuenca aquí. ¿Cómo? Con coincidir. Coincidir. Doble clic y coincidir. Busco Cuenca, punto y coma. En este vector, tabla de una dimensión, vector, bien, una fila o puede ser una columna, en este caso una columna. Le doy a F4 para que se quede fijado, punto y coma. Bien, en coincidir hay que forzar a 0 coincidencia exacta. Siempre que se busque caracteres, texto, forzamos a coincidencia exacta para que salga el valor exacto. Luego 0. Cierro paréntesis. Bien, para punto y coma voy a sacar ahora la columna como, de la misma manera, con coincidir. Coincidir
busco Madrid, en este caso, ciudad-destino, en los rótulos de las columnas, en ese vector, punto y coma, rótulos de las columnas, F4 para fijarlo, punto y coma 0 para que sea coincidencia exacta. Cierro el coincidir y cierro índice. Bien, así tendríamos. Al dar intro me va a salir precisamente pues Cuenca, Madrid, tiene que salir 180. Vamos a ir. Bien, ahí lo tenemos, 180. Doble clic y tendría todas. Bien, hay que aplicar un formato que es precisamente este. También se puede hacer con buscar y con sí. Aquí lo dejo, mucho más complicado. Esto es más lógico. El formato va a ser 0 para que al menos salgan, forzamos a que salgan las unidades, al menos, y luego, entre comillas, kilómetros. Vamos a ello. Tengo seleccionado, me voy a formato personalizado, más formato, bien, personalizado, y aquí en tipo escribo 0, espacio, comillas, KM, comillas. Vale. Aceptar y ya tenemos el formato. No pierde su carácter de número y vemos texto. Bien, la velocidad. La velocidad la vamos a hacer, pues, como siempre, velocidad es espacio partido tiempo. Tenemos la distancia y lo vamos a partir con el tiempo, pero vamos a jugar con el carácter horario. Bien, esto se puede hacer de dos maneras. Os lo he preparado aquí. Una, cogiendo la distancia y dividiendo por la suma de las horas, que las extraemos de 4, más los minutos y dividimos por 60. O bien, también como ya tenemos cogido tenemos la distancia y el tiempo, ya lo tenemos calculado, le resto para deshacer el 1, le resto la parte entera de 4 y lo multiplico por 24. ¿De acuerdo? Se puede hacer de las dos maneras. Bien, vamos a coger esta. En este caso lo copio, me voy aquí, botón derecho, copiar como texto. Ya lo tendré aquí. Ahí tengo la distancia partido por la duración, extraigo las horas, le sumo los minutos y todo eso lo divido por 60. ¿Vale? Bien, es una forma de hacerlo. Otra lo vamos a hacer aquí de la otra manera. Igual cojo la distancia, divido por la duración, pero la duración tenemos que recordar que le sumamos un 1. Bien, pues a esta duración, para deshacer esto, le resto la parte entera por si tiene 1, no sabemos si tiene o no tiene, entonces una vez le restará 1 y otra 0 en función de si lo tiene o no. Luego entero de esta misma, cierro entero, meto entre paréntesis la división porque si no va a fallar. Vale. Y esto dará un número fraccionario que multiplicado por 24 nos da la fracción de hora. Cambiando el formato ahora tendríamos ya la cantidad. Vale, lo copio y ya tenemos la cantidad. Bien, un momento, sería esto de aquí. Bien, hay que meter el 24 entre paréntesis, si lo dejamos fuera no saldrá bien, porque multiplicaría 24 todo. Entonces revisamos y hay que meter un segundo paréntesis para meter 24 dentro de del denominador. Bien, ahora sí. Reviso, creo que está bien. Entonces,
un tercero, sí, estos dos son de aquí, un tercero. Reviso. 1, 2, 1, 2, y otro aquí. Bien, está ok. Bien, tiro. La velocidad media. Me gusta si tiro de la primera. Sí que coincide tirando de una o tirando de otra. Le vamos a aplicar un formato. Me dice que le apliquemos el formato 0 con 2 decimales y kilómetros partido por hora. Bueno, pues vamos a hacerlo. Sería, seleccionamos todo, nos vamos a formato personalizado. Bien, cogemos personalizado y vamos a meter 0,00 y entre paréntesis kilómetro minúscula km partido por h, cierro comillas, ¿vale? Aceptar y ahí lo tenemos. Parece un poco elevado, demasiado elevado. Un momento. Revisemos. Sí, kilómetros por hora está bien. No, parecía un poco elevado, pero es correcto. Bien, por último nos falta, es que las he dejado aquí, la velocidad más alta. Dentro de las velocidades pues es aplicar la función máximo a este rango, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tendríamos, y en este caso lo mismo para la velocidad más baja con la función min. Aplicamos a este rango y ya lo tendremos. Bien, pues esto ha sido todo para este simulacro. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.